Muy bien, estamos de regreso a nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones vamos a hacer el alto correspondiente a esta hora para conversar con el entrevistado del día. El diputado socialista Fidel Espinosa Sandoval nos tiene seguramente muchas novedades en el ámbito político y por cierto como parlamentario. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación una vez más y gustoso de saludar a toda la gente de Osorno que ve cada tarde, ¿no es cierto?, cada noche este noticiero. Y también, obviamente, saludar a la gente de las comunas vecinas, donde también llega la señal de INET, como a lo largo, ¿no es cierto?, de nuestra región. Desde la 8ª región hasta la 11ª región nos ven y nos escriben. Diputado, ayer celebramos junto a las mujeres su Día Internacional. Estuvo la ministra, secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, en la ciudad de Osorno, y ella dijo algo muy importante. Aquí la presidenta Michelle Bachelet se ha jugado por los derechos de las mujeres durante sus dos gobiernos, y a su vez dijo, ella está firme y va a llegar hasta el final con su mandato pese a las críticas que ha recibido. ¿Siente que ella ha sido apuntada maliciosamente por muchos sectores tal vez o no? A ver, ¿o no yo quiero en esto ser súper claro. A mí me tocó ayer el honor, en representación de los 17 diputados de mi partido, homenajear a nuestras mujeres del país, y lo hice en el Congreso. Y yo decía algunas cosas, ¿no es cierto?, en lo que fue mi discurso, que guardan relación con cómo de una u otra forma hemos ido avanzando como país en la protección de los derechos, ¿no es cierto?, de las mujeres. A mí me ha correspondido votar proyectos de ley que sancionan mucho más drásticamente la violencia intrafamiliar, pero para nadie es un misterio que todavía sigue siendo un problema. Todavía no está solucionado, todavía las cifras son altas en el país. Hemos apoyado una serie de otros proyectos que van en beneficio de tratar de ir igualando las injusticias que se generan en el tema del salario, en donde el salario de un hombre y de una mujer es distinto cumpliendo la misma función. Avanzamos en el tema del postnatal para las mujeres, pero aún falta mucho, aún faltan muchas materias. Y dentro de eso ha habido un sello, y ha sido justamente la presidenta Michelle Bachelet quien le ha dado un sello de mujer, de seguir avanzando en los temas de protección de las mujeres en nuestro país. No obstante ello, y a pesar de que hoy día no goza el gobierno de la presidenta de una alta adhesión ciudadana, yo creo que la ciudadanía al final de cuentas, cuando termine su gobierno, como ocurre en muchos otros países, después, ¿no es cierto?, que ya queda el mandato concluido y se comienzan a materializar las reformas que ha llevado a cabo de una manera mucho más rotunda, profunda y continua, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que este fue un gobierno transformador. Yo me siento orgulloso, Luis Américo, cuando de repente un papá, tiene a su hijo un campesino estudiando gratuitamente en la universidad, o un hijo de una dueña de casa. Hoy día tenemos más de 200.000 alumnos en las universidades chilenas estudiando gratuitamente. En la Universidad de los Lagos, nuestra universidad regional, más del 60% de sus alumnos están con gratuidad. Esas son las cosas que van a terminar con su sello. ¿Qué ha afectado a la presidenta? Obviamente, y no podemos desconocerlo, el caso Cabal la afectó. O sea, la vinculación, ¿no es cierto?, de su hijo y su nuera con un negocio, en definitiva, inmobiliario, como queramos llamarlo, sin precedentes, obviamente que dañó el capital más importante que tiene nuestra presidenta, que es su honorabilidad, que es su consecuencia que ha tenido estos temas. Ella a lo mejor pudo haber sido mucho más dura y drástica, hubiera estado a lo mejor situada de mejor manera en las encuestas. Pero repito, independiente de todo, yo me quedo con lo que dijo la ministra Narváez ayer acá en Osorno. Independiente de todo, ella va a culminar su mandato con la frente en alto y entregando un país distinto. Ya un país con una gratuidad en la educación va a ser un país distinto. Y tenemos que avanzar en otras materias que todavía tenemos, por cierto, pendientes. ¿El rechazo de la presidenta al gobierno? Yo diría que no es un rechazo. Yo creo que la gente siente que efectivamente este ha sido un gobierno que, independiente de las problemáticas que ha tenido, nos ha sabido transmitir de buena manera también todos los logros. Si uno va a cada comuna de esta región, se da cuenta cómo estamos entregando viviendas sociales, sin deuda. Es un programa maravilloso, ¿no es cierto?, que es la construcción, primero del expresidente Lagos, y la presidenta Bachelet lo mejoró. Yo creo que ha habido, ¿no es cierto?, un descontento con el gobierno, más que con la presidenta. Pero en el tema presidencial, a ella, repito, lo afectó el caso Cabal, yo creo que 20 o 30 puntos. Ella debiese estar fácilmente con este gobierno y con estas transformaciones en un 40, 45, 50% de adhesión. Y no está justamente porque Obrador, lamentablemente, y lo decimos con mucha sinceridad quienes también la queremos y la respetamos mucho a ella debió haber sido mucho más drástica en su momento cuando se conoció este caso, y creo yo que hubiera tenido mejores resultados. Claro, alguien dirá por ahí, chuta, pero es su hijo. Sí, es su hijo, pero si un hijo, ¿no es cierto?, no está a la altura de la investidura, ¿no es cierto?, de quien hoy preside, es lo mismo que le está pasando a Piñera hoy día. La diferencia es que la gente, lamentablemente, en este país parece que sintiera, porque el hijo de Piñera está involucrado, ¿no es cierto?, en estos negocios del padre,
pero a él, ¿no es cierto?, parece que no le afectará mucho que la gente piense, no, él tiene su negocio y siempre los va a tener. Pero cuidado, hay una tremenda diferencia. El expresidente hoy día está cuestionado por un tema tremendamente grave, que es el hecho de que eventualmente siempre tuvo un ojo en la moneda y un ojo en la empresa, y que eventualmente allí, como en el caso de la minera Dominga, como en el caso de Exalmar y la inversión en Perú mientras estábamos litigando con La Haya, pueden ser elementos que la ciudadanía también tiene que poner en su dimensión, que son mucho, pero mucho más graves que el caso Cabal, en donde hasta el día de hoy todavía no se determinan delitos. ¿No se refleja en las encuestas, sin embargo? Sí, pero yo creo que no se refleja en las encuestas. El expresidente Piñera para mí sí está en un techo. O sea, él más allá de eso tampoco va a poder crecer. Porque hoy día hay un cuestionamiento en general, ¿no es cierto?, a la clase política, que es un tema que nos debe preocupar a todos. Hoy día hay un cuestionamiento que es legítimo, además, contra la clase política. Lamentablemente por unos pocos pagan mucho. Yo soy de los que creo que en esto hay que ser ponderado. No todos los carabineros, ¿no es cierto?, que es una institución noble y que respetamos todos los chilenos y chilenas, son ladrones, porque hayan habido hoy día un grupo de oficiales que están dados de baja porque se robaron más de 7.000, 8.000 millones de pesos dentro de la institución. No, porque la gran mayoría de los carabineros de Chile cumplen una gran función. No todos los curas, como lo he dicho yo, porque unos pocos cometieron pedofilia, son pedófilos. O no todos los del ejército, como el caso Militico Gate, son personas fraudulentas. Lo mismo pasa en la política. Hay personas que nos dedicamos y tenemos las manos limpias para mostrárselas al país y pagamos justo por pecadores en lo que hoy día el país está conociendo. Y ese daño que tiene toda la institucionalidad, las instituciones, porque esto no es solamente un daño de la clase política, hoy día está cuestionada la FNFP en el fútbol, que todos queremos el fútbol, somos fanáticos, pero la NFP está cuestionada la iglesia, tenemos cuestionada la CUT y sus elecciones, que son, ¿no es cierto?, los representantes de nuestros trabajadores, tenemos cuestionamiento a carabineros, al ejército, en definitiva, eso en su conjunto. Si no somos capaces como país... Gendarmería también. Gendarmería. Si no somos capaces como país de hacer leyes mucho más duras que las que la gente está esperando, porque hoy día la gente está aburrida, que los empresarios se coludan para subir los precios del confort, de los pollos y no les pase nada. Eso a la gente lo tiene cansado. A una persona humilde que comete un delito, 5 años un día para arriba. Pero cuando se trata de delitos de cuello y corbata, en este país no pasa nada. Y me refiero a los delitos de cuello y corbata también, los que están dentro de la clase política en la que yo formo parte. También debían haber sanciones mucho más duras. No se trata solo de decirle va a perder usted el escaño, el cargo que tiene, sino que perseguir las responsabilidades. Y yo en ese sentido creo que nos falta mucho por avanzar como país. En este país todavía tenemos mucho camino para que la gente sienta y diga, mire, ¿sabe qué? Efectivamente los que están en la política porque quieren trabajar por el servicio público, no para beneficiarse de ellos. Pero como no hay leyes duras, la gente dice, estos gallos siguen ahí porque no les va a pasar nada si los pillan. Y eso es lo peor que le puede pasar a la democracia, que se debiliten las instituciones políticas de un país. A propósito de los presidenciables, ¿cómo ve a Ricardo Lagos? ¿Cómo ve a Insunza? ¿Cómo ve a Guiller, que hoy hizo una advertencia respecto de las primarias, que si no hay, él no voy, dijo nomás. Simplemente, es una advertencia bastante fuerte. Pero legítima. Yo diría, mi candidato, todo el mundo lo sabe, Ricardo Lagos. Lamentablemente ha estado estancado en las encuestas. Sí. La gente se queda más con lo negativo, con lo que fue el Transantiago. Se olvida que salió con un 70% de popularidad del gobierno. Y después cuando se habla y se coloca a Ricardo Lagos, sale al tiro el Transantiago como si hubiera sido lo único que él creó. Pero se olvidan de que creó el Plan Auge, se olvidan de que fue el creador del único programa en el mundo, como es la vivienda dinámica sin deuda, en donde la gente ahorrando 250.000 pesos puede ser propietario de su casa y no deberle un peso a nadie. Esas cosas se olvidan. Pero hoy día, ¿no es cierto?, lo que ha dicho Guillé es un tema no menos relevante. Yo voy a estar con Lagos hasta el día de las primarias y espero que gane las primarias. Pero si no las gana, tenemos que unirnos lo de la nueva mayoría detrás de la figura que gane esas primarias. Yo no me concibo una nominación del candidato de la nueva mayoría sin unas primarias. Y en ese sentido tenemos que abogar todos los partidos que somos la nueva mayoría, el PPD, el PS, los radicales, la democracia cristiana, el Partido Comunista, tenemos que abogar primero por cumplir las metas de refichaje, segundo por tener una primaria muy competitiva entre probablemente Lagos y Guillé, y después, ¿no es cierto?, unirnos todos, tomarnos la mano y decir, este es nuestro programa que queremos continuar. O si no, no somos alternativa de gobierno. Si, como decían algunos por ahí, que todos se inscriban nomás y todos vayan a primera vuelta, eso significaría el término de la nueva mayoría. Yo soy de los que creo que tenemos que unirnos, podemos tener diferencias que son legítimas entre uno y otro, pero unidos vamos a hacer frente, ¿no es cierto?, para poder ganarle a la derecha en noviembre próximo. Es una pena que cuando habla uno de política en estos tiempos, habla todavía de temas de corrupción. La ley de pesca, por ejemplo, con sus problemas. Mire, yo tengo el orgullo, y lo digo como socialista de corazón que soy, tengo el orgullo de decir que yo he pertenecido a la Comisión de Pesca 8 años. 8 años, continuo.
estuve también en la construcción de la ley de pesca pasada, votando siempre en contra, ¿no es cierto?, de que la pesca termine siempre en manos de las 7 grandes familias que todo en este país conoce quiénes son los dueños. Por lo tanto, puedo mirar de frente, ¿no es cierto?, a todos los ciudadanos que me están viendo en la televisión y puedo decirles, jamás en mi vida he tenido un solo peso ligado a la actividad pesquera. Es más, he sido de los más críticos con los salmoneros aquí en mi región, cuando tenían malas prácticas sindicales, medioambientales, cuando se nos morían los buzos acá en la región. Y en los listados que han aparecido, jamás va a aparecer el nombre del diputado Fidel Espinosa. Ni en un listado de aportes reservados legales, ni con las famosas boletas truchas que están apareciendo de empresas pesqueras de la 8ª región y del norte. Yo creo que esta ley de pesca fue una ley de pesca que se construyó en base al cohecho. Lo digo con mucha honestidad. Se construyó en base al cohecho. Pero es una ley de pesca que tampoco sería legítimo decir que la podemos derogar, porque sería a partir de cero. Y hubo muchas cosas que sí logramos. La ley de pesca que entró, la ley Longueira, como se conocía, fue muy distinta a la ley que logramos sacar, porque logramos importante avance para la pesca artesanal. En términos de cuota, aumentamos aumentos de captura, en términos de pago de impuestos de los pescadores artesanales, logramos eximir del pago de impuestos a mucha gente de San Juan de la Costa, de Caleta Taquilla, de toda la costa pesquera de nuestra región. Pero es una ley que se construyó en base al cohecho y tenemos que modificarla. Y esa modificación depende mucho del Ejecutivo, cuáles son los planteamientos que nos van a entregar. Y yo desde la comisión misma he luchado, yo estoy presidiendo hoy día la Comisión de Pesca, he luchado para que efectivamente avancemos. Sacamos este año la ley en la Cámara, ahora está en el Senado, sacamos la ley que crea el Instituto de Desarrollo Pesquero, como el INDAP pesquero, la ley que sanciona mucho más fuertemente la pesca ilegal, que va a ser un golpe muy fuerte a las grandes mafias que hay en Chile y que trafican la pesca ilegal, y avanzamos en muchas materias. Pero, repito, lamentablemente todos los días tú abres y prendes el computador y te encuentras con que aparecen más y más aportes que son lamentables. Bueno, y hay una nota que nos viene de Puerto Montt y dice que el diputado de C, Patricio Vallespín, aparecería también vinculado. ¿Sabe algo de eso? Mire, yo lo único que sé decir, y no por darle crédito a él en particular, yo lo único que sé es que con él por lo menos trabajamos muchas indicaciones que iban en la línea de las protecciones de los pescadores artesanales. Trabajamos mucho cuando fue la discusión de la ley de pesca. Ahora, yo lamento que él aparezca, ¿no es cierto?, de una u otra manera, directa o indirectamente, con algún aporte por allí que se haya generado. No sé el mecanismo por el cual se le está determinando que tenga alguna vinculación, pero lo importante, ¿no es cierto?, que él lo sepa clarificar y que si hay algo que investigar, dejar a la justicia, ¿no es cierto?, que realice su trabajo. Para todos igual, para los de allá y los de acá. Lo que importa es que se sepa distinguir bien, porque también aquí se está mezclando peras con manzanas. Un aporte reservado es un aporte legal. Un aporte ilegal es cuando hay boletas de por medio, ideológicamente falsas. Y esas son los que se tienen que perseguir. Si hubo boletas ideológicamente falsas dentro del mundo pesquero, como ocurrió en el caso Penta, la justicia tiene que actuar de la misma forma como lo está haciendo en el caso Penta. No importando el apellido de la persona investigada, hay que seguir adelante con la justicia, porque esa es la única forma de recobrar la confianza ciudadana en nuestras instituciones, en este caso en la justicia. Usted se defiende muy bien respecto a la situación y lo dice obviamente con base, porque así ha actuado, según lo que manifiesta. Pero ¿tenemos más parlamentarios corruptos en nuestro país? ¿Aparecen cada vez más involucrados en cosas? A ver, bueno, el caso de la ley de pesca ha demostrado que tenemos de todo. Tenemos un senador, ¿no es cierto?, de la UDI que hoy día está en Frutillar, Orpi, que recibió de las empresas pesqueras más de 200 millones de pesos. Eso es corrupción. Aquí y en la quebrada, aquí como se dice en buen chileno. Pero lo importante, repito, Luis Américo, para recuperar la confianza ciudadana, es que efectivamente este tipo de prácticas sean condenadas y ojalá, yo voy a tratar, ¿no es cierto?, este año de impulsar una agenda en esta línea, de ir mucho más allá. Una persona que comete fraude al fisco no puede volver a trabajar nunca más en la función pública. Hay países, hay legislación comparada en otros países donde una persona, no importando el monto de lo defraudado, si defraudó al Estado, nunca más. Aquí en Chile, ¿qué pasa? No les pasa nada. Le dicen, no señor, usted cumpla 5 años de condena y después queda libre de nuevo para volver a ejercer un cargo público. En otros países se le denomina la muerte cívica, es decir, nunca más puede ejercer porque usted le robó al Estado. Yo creo que en Chile tenemos que avanzar hacia allá. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, tenemos que hacer que los delitos de fraude al fisco su prescripción sea mucho más amplia. Hoy día con 5 años quedan libres de polvo y paja. Pasan los 5 años y si lo pillaron después de los 5 años, queda libre de todo. Tenemos que ampliar eso largamente. Y una persona que sigue en la función pública, es decir, de alcalde pasa a diputado, a senador o cualquier otra función, nunca le debe prescribir si cometió algún delito alguna vez.
nunca debiese prescribir cuando le ha robado plata al Estado, porque cuando alguien le roba plata al Estado le está robando a todos los chilenos. Pero hoy día los delitos en Chile, tú lo has visto, los delitos de cuello y corbata en Chile hasta le han dado como condena una clase de ética, como ocurrió en el caso de la colusión, si no me equivoco, de las farmacias. O sea, aquí se coludían, discúlpeme, hasta para ponerle más caros los remedios a los adultos mayores. O sea, en otro país del mundo sería cárcel inmediata. En Chile, esos delitos de cuello y corbata no les pasa prácticamente nada, se van con libertad vigilada a la casa, y esa libertad vigilada, como en el caso de Orpi, las puede más encima trasladar a Frutillar, donde se vino a vacacionar prácticamente. ¿Pero quiénes hacen las leyes? Las leyes las hacemos los parlamentarios, pero la aplicabilidad está en el Poder Judicial. Es lo mismo, disculpa que te traslade a otro tema. Es lo mismo. Nos pueden hoy día condenar a nosotros los políticos porque tenemos a un pedófilo que anda libre en nuestro país, como es Manuel Liberona, que violentaba sexualmente a menores en Chile. En la región. En la región, acá en Puerto Montt. Un profesional que se suponía, ¿no es cierto?, junto a otro abogado que violentaba, hoy día está libre. ¿Y sabe por qué? Porque los tribunales de justicia le dejaron libre en su momento, cuando era un tipo, un peligro para la sociedad, y le dieron todo el tiempo del mundo para que se arrancara. ¿Es culpa de los parlamentarios eso? Si nosotros aplicamos una ley de pedofilia mucho más dura, ellos tienen que aplicar la ley. Nosotros hacemos las leyes, pero las aplican los jueces. Y ahí tenemos un problema. Diputado, asume el 22 de marzo próximo como presidente de la Cámara justamente Baja. Nos imaginamos que allí tiene un sello que ponerle a su labor que viene, que está esperando hacer, que piensa hacer. A ver, yo me crié y me formé en un hogar humilde y lo primero que quiero decir es que asumir un cargo, porque hay personas cuando asumen un cargo se les sube el humo a la cabeza y se creen dioses. Yo espero seguir siendo el mismo Fidel Espinosa que la gente ha conocido, que puede ser duro de repente en mis declaraciones vehemente, pero que trabajo cercanamente a la gente como me han conocido. Ese va a ser un sello de mi gestión. Es una enorme responsabilidad porque me toca asumir en un momento donde la crisis de las instituciones, como te decía en la entrevista, está en su peor momento. Pero tenemos que luchar, repito, para avanzar en leyes de probidad, pero también para darle un sello a la región. Yo quiero luchar, por ejemplo, como lo hicimos con el diputado Ojeda, en el tema del traspaso de los terrenos, que hoy día nosotros ya son parte del Ministerio de Vivienda, de Bienes Nacionales, para ser traspasado al Serviu, no va a significar en los próximos años terminar con los campamentos en Osorno. Esa fue una tarea que iniciamos en el 2014 desde la Comisión de Vivienda y que hoy día se ha concretado ya con un traspaso formal, un logro. Eran terrenos del Ejército que en la dictadura se pasaron al Ejército, pero que nunca se utilizaron. Acá no Vejería Alto. Es un gran logro. Entonces, quisiera yo también tener logros de ese tipo en nuestra región. Uno de ellos es que nuestra región tiene que contar con un centro de alto nivel de oncología para prevenir y tratar el cáncer. Creo que Osorno Nelson Bello ha hecho aquí una tarea excepcional en el tema de la salud, pero en la zona sur austral, la gente de Osorno, de Puerto Montt, de Yanquihue, Chiloé, Palena, cuando se enferma de cáncer se tiene que ir a Valdivia o Temuco a tratar. Y hay familias que sufren con eso, porque no tienen plata para pagar un alojamiento. Queremos y estamos trabajando con el Hospital de Puerto Montt, y obviamente nos vamos a vincular con Osorno para tener un centro de oncología de alto nivel aquí en nuestra región, el más austral de Chile. Esa va a ser una tarea que nos vamos a dar. Y por cierto, también creemos de que si hacemos bien las cosas, le vamos a abrir las puertas a nuestra región para sacar muchos más proyectos adelante que vayan en beneficio de Osorno y de cada una de sus comunas. Por lo tanto, ese es mi desafío. Yo lo asumo con bastante, yo diría, humildad, pero también con la enorme responsabilidad de tener que asumir una tarea en un momento complejo de la política chilena. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted. El diputado socialista Fidel Espinosa Sandoval, próximo presidente de la Cámara Baja, el 22 de marzo a las 10:30 horas asume en el Parlamento. Ahí estaremos muy atentos a lo que pase. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.